Ahora, vamos a trabajar entonces en la definición de las articulaciones, porque ya construimos el esqueleto y fíjense que ahora cuando yo pincho, por ejemplo, en la mano y empiezo a arrastrar, efectivamente se empieza todo a mover, pero va a llegar un punto en que me va a empezar a pasar eso. ¿Ok? El brazo va a aparentar salirse de su posición, por lo tanto voy a empezar a tener ese tipo de problemas, claramente porque no ha ajustado la capacidad de rotación de las distintas articulaciones. Entonces, pongan mucha atención a lo que tenemos que hacer a continuación. Cuando nosotros trabajamos con el esqueleto, vamos a tener que trabajar muy coordinados con la paleta de propiedades, que nos va a permitir entonces a nosotros desarrollar un trabajo correcto en la definición de la capacidad de rotación de las distintas articulaciones. Fíjense muy bien en lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es tener claro de que estos círculos de color azul, que nosotros vemos acá, definen el ángulo de rotación de cada una de las articulaciones. Si ustedes se dan cuenta, al hacer esto, al pinchar en la mano y empezar a arrastrar hacia abajo, el hueso que está conectado a la articulación central del cual depende el hombro, empieza a correrse hacia abajo, solamente porque el hueso puede rotar sobre la articulación central. Entonces, solución para que ese hueso no pueda correrse hacia abajo es bloquear absolutamente la capacidad de rotación de esa articulación. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Vamos a mover un poquito esto hacia acá. Vamos a mover un poquito el personaje. Y vamos a acercar la pantalla. Fíjense bien. Voy a pinchar yo en este círculo con borde rojo que está en el centro del pecho. Voy a pinchar una vez. Y fíjense de que se me activa en la paleta de propiedades una pestaña que dice rotación. Está habilitado y lo que tengo que hacer yo aquí claramente es deshabilitar cualquier capacidad de rotación sobre ese eje central. Fíjense muy bien lo que va a pasar ahora cuando yo deshabilite, haga clic ahí, el círculo que estaba aquí al medio, el círculo azul, desapareció completamente. Démonos cuenta entonces ahora de que cuando yo pinche en la mano y arrastre hacia abajo, fíjense de que el hombro ya no se sale de su posición. Y lo mismo va a pasar con la otra, con la otra mano. Ahora, el siguiente problema al cual me voy a ver enfrentado se traduce en la siguiente característica. Fíjense, voy a pinchar en la articulación de la muñeca y voy a empezar a doblar hacia arriba. Fíjense que el brazo se empieza a flectar de una forma que no es natural, no es normal, no es realista. ¿Ok? Y eso pasa exactamente por lo mismo, porque si nosotros nos acercamos aquí, vemos de que la articulación permite que se gire sobre su eje libremente. A diferencia de lo que hicimos sobre la articulación del pecho, que deshabilitamos completa y absolutamente la capacidad de rotación, lo que vamos a hacer a continuación es definir un ángulo de rotación. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a volver a acercarnos un poquito hacia acá. Vamos a acercar, hacer un zoom a la pantalla. Vamos a acercar eso hacia allá. Y fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer un clic en este hueso que hay aquí. ¿Ok? Y se va a resaltar entonces el hueso y la articulación que nosotros estamos controlando de color verde. En vez de deshabilitar la rotación, que va a dejar entonces de que no se pueda rotar absolutamente en ningún ángulo, vamos a habilitar una opción que hay acá abajo que se llama restringir desplazamiento. Lo que hace es limitar la rotación en torno a una unión específica. Fíjense lo que va a pasar entonces en este esquema visual que tenemos acá cuando pinchemos en este botón. El círculo de color verde va a pasar a transformarse en un ángulo. Fíjense bien.
¿Ok? Ese ángulo ahora define la capacidad de rotación de este hueso. Claramente lo que nosotros podemos hacer a continuación, si nos corremos hacia acá, es modificar el ángulo de desplazamiento tanto hacia la izquierda como hacia la derecha para encontrar justamente la capacidad de rotación que nos dé el movimiento de forma más realista. ¿Ok? Entonces, si lo modificamos esto, vamos a ir viendo, por ejemplo, que el ángulo se va abriendo. Y si lo vamos acercando, ¿verdad?, hacia el cero, el ángulo se va cerrando. Lo mismo va a pasar entonces con el desplazamiento hacia la derecha. Vamos a empezar a producir el mismo tipo de efecto. Entonces, la idea es que ahora nosotros podamos definir una restricción en la rotación de cada una de las articulaciones para que entonces el movimiento que nosotros podamos generar sea completa y absolutamente realista o lo más realista posible. Entonces, voy a pinchar de nuevo ahora en ese hueso. Al seleccionarlo, se selecciona la articulación o la rotación de la articulación y voy a ir restringiendo entonces la rotación o el desplazamiento de rotación de cada una de las articulaciones y después puedo ir personalizando esa rotación. Entonces voy seleccionando cada uno de los huesos y voy activando justamente esta misma opción en cada uno de ellos. Entonces termino. Vamos a terminar entonces acá. Vamos a terminar ahí con la restricción. Ojo, hay que tener mucho cuidado de hacer doble clic rápido sobre alguna articulación, alguna cosa, porque se van a producir cosas como esta. Fíjense. Si yo hago doble clic ahí, puedo entrar en modo de edición y ahí ya me estoy confundiendo. La otra cosa es que si hago doble clic, por ejemplo, acá, y fíjense que aparece esa herramienta y hago clic ahí, me aparece ese punto de color negro, lo que voy a estar haciendo es fijando la articulación en un punto y no quiero fijar la articulación. Entonces, para corregir eso, vuelvo a hacer clic ahí y ahí entonces se libera de la fijación. Ahora, si en algún caso ha aparecido algo como esto, como esa línea, eso se debe porque de alguna forma cometieron el error de habilitar la traslación. Entonces la deshabilitan desde ahí. ¿Okay? Esos son los errores más comunes en los cuales deben sí o sí tener mucho cuidado. Una vez que ya he hecho eso, ustedes se van a dar cuenta de que puedo empezar a mover el personaje más o menos de forma real y voy a empezar a ir obteniendo entonces las distintas poses que yo le puedo ir asumiendo al personaje.